Muy buenas tardes, damas y caballeros. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda clase dentro de lo que se representa el curso de historia. Y voy a estar pues reemplazando a su profesor con el que han empezado el día de ayer. Para el día de hoy voy a estar yo, ¿ok? Mi nombre es Alfonso Inostroza. Mis alumnos me llaman Alfo, así es que con toda confianza, para cualquier duda o consulta, aquí me tienen en estas 2 horas. Lo que sí quería saber era en qué tema se habían quedado, porque el día de ayer, pues ya ustedes habían empezado. Así es que si me pudieran aquí comentar por el chat, ¿sí? Los puedo leer. Solamente que hay un asunto, creo que el chat no lo tengo acá activado. Jesús, ¿qué tal? Si me estás escuchando, Jesús, creo que voy a salir y voy a volver a entrar porque no tengo el chat aquí en el Teams. ¿Está bien? Listo, ok. Bien. Buenas tardes, chicos, chicas. Entonces, para cualquier duda o consulta, ahorita me comentó el tutor de que va a habilitar el chat. Así es que por aquí está. Cualquier consulta, por favor, o cualquier duda, me escriben por aquí. Y con respecto justamente al tema, ¿hasta qué tema han desarrollado el día de ayer? Ya está ahí. Muchas gracias, Jesús. ¿Hasta qué tema han desarrollado, por favor, el día de ayer? A ver si revisan sus apuntes, como para poder empezar de ahí en adelante. Ok, recién estaban entrando en la guerra con España. Ya, correcto. Según el material, Claudia, Valeria y bueno, todos los chicos que me están escuchando y chicas, acá, por ejemplo, Cristian me dice que han llegado hasta el segundo gobierno de Castilla. A ver, con respecto al material, el material que ustedes tienen es el de la semana 7, ¿es correcto? Que llega hasta la República Aristocrática. ¿Es correcto? ¿Ese es el material? Sí, ya está, perfecto. Vamos entonces a entrar nuevamente a hacer un breve repaso relacionado a ello, mientras voy entrando con el material ya, ¿sí? Ok, muy bien. Este es entonces el material, pero ya ustedes han avanzado a la primera parte. Vamos a ir a la etapa del segundo gobierno de Castilla. Por ahí me comenta Andrea, hasta ahí habían llegado. Ya. Bueno, ustedes ya vieron cómo la independencia se concretó. El día de ayer han visto la corriente libertadora del sur con San Martín. El proyecto de San Martín, recuerden que era la monarquía constitucional. Luego, el protectorado de San Martín fue la época donde ya intentaría expulsar a los españoles, pero bueno, no se pudo porque había, en número, los realistas eran mayor, ¿no? Eran un número mucho más extenso y San Martín intentó pedirle ayuda a Simón Bolívar. Ambos se reunieron en la conferencia de Punchauca. Sin embargo, Bolívar pues tenía otras pretensiones, ¿no? No quería tanto aparecer en las páginas de la historia
compartiendo la gloria con San Martín de la independencia del Perú, así es que no se llegó a ningún acuerdo. Antes de irse San Martín, acá está, fundó el primer Congreso Constituyente, ¿no? Y este Congreso eligió, recordemos, a la República. Bueno, recuerda que el primer ejecutivo fue la Junta Gubernativa, dirigida por Lamar, a la que se le dio golpe de Estado, producto de su fracaso en la primera campaña de puertos intermedios, ¿no? Llega el primer presidente del Perú. Ojo, hemos dicho primer presidente del Perú, no primer presidente constitucional. El primer presidente que llega por el motín de Balconcillo, que es un golpe de Estado, es Rivagüero. Rivagüero aplicó la segunda campaña de puertos intermedios, fracasó, y es por eso que el Congreso lo destituyó, pero él no quiso aceptar su renuncia, ¿no? Así es que se fue a Trujillo. Acá en Lima, mientras tanto, Torre era nombrado presidente y van a haber dos presidentes a la vez. Muy bien. Dentro de este desarrollo, de este marco, de esta coyuntura, los españoles volvieron a tomar Lima, ¿no? Toda una situación que conllevó a que llamaran a Simón Bolívar. Se inició así la corriente libertadora del norte. Este es el punto más importante, la batalla de Junín, victoria, y la batalla de Ayacucho, victorias. El documento que selló la independencia es la capitulación de Ayacucho. Pero recordemos que este documento fue muy controversial porque el Perú, habiendo ganado la batalla de Ayacucho, capituló. Es decir, que firma como si hubiera perdido. E incluso hay una serie de ítems dentro de la capitulación de Ayacucho que resultan un tanto no muy entendibles, desde la razón que el Perú pues se comprometía a pagar gastos de guerra, pagarles el pasaje de regreso a los españoles, etcétera, ¿no? Finalmente Bolívar se retiró del Perú debido pues, a que su proyecto, la federación, el federalismo o la República Federal, no había sido aprobado en estos dos intentos, en el Congreso Anfictiónico de Panamá y luego con la Federación de los Andes, no se concretó. Y así ya, recuerdan ustedes, empezaba el primer militarismo. La etapa del caudillismo militar, ustedes ya lo desarrollaron, ahí están todos los golpes de Estado, aparece el primer presidente del Perú que es Lamar, luego Gamarra, Orbegoso, y vean ustedes, luego viene la etapa de la prosperidad falaz, que es donde ustedes ya se quedaron en ese análisis durante el segundo gobierno de Castilla, ¿no? Bien, entonces acá está el Perú, como miren, inicialmente era, ¿no? Todavía acá el Perú no tenía las cirugías, la liposucción, el Perú todavía no había pasado por el cirujano, ¿no? Aquí el Perú estaba tal y como era en la época virreinal, ¿sí? Ahí se respetó el principio de uti possidetis. Muy bien, ahora, dentro del primer caudillismo, este fue el momento más serio, el momento en donde se logró un proyecto que intentaría darle otro estatus al Perú, en este caso conjuntamente con Bolivia. Era la idea tener el poder comercial en el Pacífico. Y bueno, esta situación, chicas y chicos, va a ser obviamente de perjuicio para Chile, quien termina destruyéndola en las campañas restauradoras, en la segunda campaña restauradora. Gamarra, que era conservador, acuérdate, apoyó a Chile y es por ello que los chilenos lo pusieron como presidente acá en el Perú, pero Gamarra termina muriendo, ¿no? A su muerte la anarquía militar empieza y esta anarquía militar de desorden, caos, termina cuando Castilla, en la batalla de Carmen Alto, saca a Vivanco de la presidencia. Así entramos entonces a la prosperidad falaz. Bueno, la parte inicial, recordemos el guano, en el contexto de la primera para la segunda revolución industrial, se volvió el recurso de mayor exportación, ¿no? Fue una etapa verdaderamente muy importante porque a Madagascar, que es un país que está en el África Oriental, se le terminó el guano al poco tiempo. Y los países europeos que sacaban guano de Madagascar, ahora todos apuntaron directamente del Perú. Es ahí cuando nuestro, digamos, Estado empezó a tener los ingresos que así de un momento a otro, ¡plum!, llegaron con toda la fuerza, ¿no? Una prosperidad falsa desde el punto de vista en que la economía no llegó a ser sostenible, o sea, no hubo industria, ¿no? No se generó una economía entonces sostenible. Muy bien, ya hemos empezado con el primer gobierno de Castilla, luego siguió Echenique y aquí entonces entramos al segundo gobierno de Ramón Castilla. Muy bien. Miren, chicas y chicos,
En este segundo gobierno, Castilla siguió desarrollando esto que se conoce como las políticas, pues, de obras públicas, estas políticas donde Castilla invierte para el alumbrado a gas, por ejemplo, ¿sí? Los servicios de agua, agua potable. Fue una época en donde hubo mucho embellecimiento en parques, plazas, calles, ¿no? Incluso los inventos de la segunda revolución industrial se siguieron desarrollando, ¿no? Ya no solamente ya el ferrocarril Lima-Callao, ¿no? También se empieza a expandir este tema de los ferrocarriles. Hay también dos constituciones que es interesante tocar este punto. El caso de la Constitución de 1856. Bueno, aquí lo voy a colocar en el chat. Esta primera constitución, la CPP de 1856. Esta constitución política del Perú es de corte liberal y solo estuvo vigente 4 años porque los conservadores decidieron, dentro de este mismo segundo gobierno de Castilla, eliminar esta constitución y promulgar una nueva. Así que se promulga la Constitución Política del Perú de 1860. Esta constitución del 60 es una constitución no liberal ni conservadora, sino moderada. Esta constitución moderada, entonces, chicas y chicos, es la constitución que va a prevalecer más tiempo, ¿no? Hasta el siglo XX, 1920 incluso, ¿ya? Bueno, después hubo este conflicto con Ecuador, la guerra contra Ecuador, ¿no? Firmándose así el Tratado de Mapasingue. Bueno, vean que con Ecuador, ustedes saben que hay una constante por los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas que han quedado casi como un cierto territorio fronterizo que Ecuador no quiere entender que ya está definido. Así es que con el pasar de los años, estos conflictos van a ser como que muy constantes. Así es que aquí momentáneamente cualquier ambición del norte de Ecuador se logró pues detener con el Tratado de Mapasingue. Y bueno, saliendo Castilla de la presidencia, llega Miguel de San Román. No lo hemos puesto acá, pero que lo menciono, ¿no? Este señor Miguel de San Román gobernó poco tiempo. Debido a un paro cardíaco fallecería, ¿no? Una de las obras más interesantes de San Román fue, por ejemplo, el sistema métrico decimal. Se empezó a utilizar recién la unidad de medida que es el metro, ¿no? Antes se medía con codos, brazos, pies, manos. Eran medidas de la época feudal, ¿no? Medidas coloniales también. Así es que ahora se empezó con el sistema métrico decimal, ¿no? Sistema del metro y en función a 1 metro. Otro punto interesante también es el sistema de pesos y medidas. Se empezó a utilizar como unidad de medida en lo que es el kilo, por ejemplo, ¿no? Dentro de la época de San Román. Y también como era una época en donde se estaba viviendo todo este boom del guano, toda esta época de la prosperidad falaz, que se despilfarraba y los sueldos eran altos, todo ello, se establecería el sistema de moneda que se conoce como bimetal, el bimetalismo. ¿Qué cosa es el bimetalismo? Se empezaron a acuñar monedas de plata y de oro. Entonces había monedas de plata y de oro. Y tú sabes que en economía, para que las monedas tengan un fácil dinamismo, un intercambio, el material de la moneda no tiene que ser más valioso que lo que se representa como valor nominal. Entonces vamos a suponer, yo tengo un sol aquí, esto vale un sol, y yo voy con este sol y compro una botella de agua con un sol. Claro, pero si yo esa moneda la quiero pesar y quiero venderla por su peso en oro, obviamente pues no me va a valer un sol, de repente me va a valer 500 soles porque es una moneda pesada y es de oro. Entonces obviamente fue una época donde hubo este lujo, ¿no? De poder utilizar monedas de sol, de oro, perdón, y de plata, y que obviamente que por el valor físico de la moneda, ¿no? Por la estructura, cada persona decidía mejor dejar de usarla para la libre circulación, ¿no? De esa forma, a esto se le conoce como la ley de Gresham, ¿no? En economía.
Bueno, falleció San Román y llega el presidente Peset a asumir las riendas del Estado peruano, la presidencia. Con el gobierno de Peset ocurriría ya los antecedentes de lo que sería la guerra contra España. Miren, primero quiero que ustedes sepan que el Perú estaba ante una situación un tanto de apogeo, buena. Y justamente las causas verdaderas de esta guerra tienen que ver con ello, tienen que ver con el tema de la situación tan buena que vivía el Perú. Los beneficios económicos del guano. Eso era lo que principalmente España, desde la península ibérica, estaba visualizando, ¿no? Pues hombre, joder, el Perú se encuentra bien. Y hace tan solo 50 años era nuestra colonia. Pues sí, ¿qué te parece si volvemos a tomarla? Y eso fue lo que le propusieron a la reina Isabel II de Borbón. La reina decide, pues, mandar a una expedición de barcos que en este caso supuestamente son científicos, vienen con fines de investigación. Estos barcos son, pues, dirigidos por científicos también, botánicos, zoólogos, climatólogos, geólogos, biólogos, y en realidad se trataba de una pantalla. Estos barcos eran militares y todo el personal que estaba en ellos eran militares también. Cuando llegaron, anclaron en lo que hoy es Chiclayo, en Lambayeque, y ocurrió un incidente que va a ser justo el pretexto para esta guerra. El incidente se conoce como el incidente de la hacienda Talambo, ¿ok? La hacienda Talambo pertenecía al hacendado peruano Manuel Salcedo. Ahí te coloco el nombre por si acaso. Manuel Salcedo. Él es el hacendado propietario de esta hacienda. Y los trabajadores empiezan a reclamar que quieren un aumento salarial. Los trabajadores, entre los que en su mayoría hay españoles, empiezan a hacer toda una protesta que termina con la muerte de uno de los españoles. Esto llega a los oídos de la misión científica, bueno, misión científica entre comillas, ¿no? Y desde lo que es Lambayeque mandan a un representante directamente hasta Lima. En esa época el gobierno de Peset se va a encargar de atender a este representante, que es el comisionado regio, viene con ese título, así se le llama, comisionado regio de la Real y Suprema Autoridad de España, la reina Isabel II de Borbón. El nombre del comisionado regio era Eusebio Salazar y Mazarredo. Entonces, ese nombre más el título con el que él venía, verdaderamente generó una especie como de burla, y todos empezaron a llamarlo Enredo, así lo llamaban, ¿no? Enredo. Este señor, entonces el comisionado regio, se aproxima aquí a Lima y tiene una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores. En la reunión, el ministro de Exteriores, que es Manuel Ignacio de Vivanco, lo atiende y gustosamente le pregunta cuál es la necesidad de esta reunión. Y él se presenta, bueno, yo vengo con el título de comisionado regio. Soy el comisionado regio Eusebio Salazar y Mazarredo, enviado por su majestad Isabel II de Borbón, y venimos a reclamar ante los sucesos acaecidos en la hacienda de Talambo. Así es que el ministro de Exteriores le dice, bueno, señor, mire, usted está viniendo con el título como si es que el Perú fuera una colonia, y el Perú dejó de ser una colonia hace mucho tiempo. Así es que no podemos atenderlo con ese título con el que usted está viniendo, ¿no? Entonces el comisionado quedó como que se quedó frío, ¿no? Pues qué cosas me están diciendo, joder, que yo acabo de presentarme y estoy reclamando ante la muerte de un español. Pues que acaso que ustedes no recuerdan que ustedes fueron colonia de España. España le dio demasiado al Perú. Coño, y así es como nos paga a nosotros. Y en ese momento el ministro de Exteriores pues le dice, señor, simplemente discúlpeme, pero retírese, yo no puedo atenderlo a usted con ese título. El comisionado, cuando ya lo habían retirado, simplemente regresa y le dice, van a ver, coño. Agarra, se va donde los barcos, les dice a todos lo que ha ocurrido, que no lo quieren atender, y en represalia estos barcos toman las Islas Chincha. Como tú recuerdas, en lo que se vio la semana pasada, en los inicios de la prosperidad falaz, las Islas Chincha
de todas las islas del litoral son las que tienen mayor cantidad de guano. Y al tomar esas islas, España ya se está queriendo adueñar de una zona importante del Perú. El presidente Peset, que no sabe qué hacer, recibe en ese momento una delegación de españoles quienes lo obligan a firmar, bueno, él aceptó el Tratado Vivanco-Pareja. Ese tratado, entre los representantes del Perú, Manuel Ignacio de Vivanco y José Manuel Pareja, por parte de España, dice lo siguiente: el Perú debe de pedirle perdón a España ante los sucesos por la muerte de un español. Segundo, el Perú debe de pagarle a España la deuda trazada de la capitulación de Ayacucho, deuda de hace casi 50 años. Y tercero, el Perú debe de entregarle a España la suma de 2 millones de toneladas de guano para poder resarcir esta situación. Chicas y chicos, ni bien ese tratado se hizo de conocimiento público, todo el mundo empezó a conocerlo como el Tratado de la Vergüenza. Ese fue el Tratado de la Vergüenza. Tratado que desató una serie de críticas y la sublevación no se hizo esperar. Desde Arequipa, la sublevación de Mariano Ignacio Prado se hizo notar. La sublevación de Mariano Ignacio Prado, que desde Arequipa forma el gabinete de los talentos, un conjunto de ministros preparados, idóneos, con estudios, un conjunto de gente intelectual con los que llegó a Lima y su tropa para darle golpe de estado a Peset. Peset, que no sabía dónde meterse, se metió en la embarcación Shearwater en el Callao y se fue a Inglaterra. Mariano Ignacio Prado, tomando el poder, ya efectuó el golpe de estado, elimina el tratado Vivanco-Pareja, elimina ese tratado y le declara la guerra a España. A partir de este momento, entonces, la leche estaba derramada ya. ¿Qué hizo? El Perú logra aliar con 3 países más de Sudamérica, formando así la cuádruple alianza. Ecuador, nuestro país, Bolivia y lo más increíble, Chile. Muchos se preguntan, ¿no? Profesor, bueno, a mí, mis alumnos me dicen Alfo, la mayoría de mis alumnos me dicen, oye, Alfo, o sea que Chile era amigo del Perú en ese momento. Sí, pues claro, Perú y Chile eran amiguis. Y es más, se unió también Ecuador y Bolivia. Es que, claro, si es que España tomaba parte de lo que era el Perú, empezaría a colonizar todo lo que correspondía ya a Sudamérica después. Así es que en esta cuádruple alianza, el primer combate que se va a dar es el combate de Aptao. En ese combate, Perú y Chile pelearon juntos y ganaron. Chile le robaría incluso una embarcación a España, ¿no? La Covadonga. Y bueno, dicen que el jefe español, José Manuel Pareja, el ministro Pareja, ante esta situación como que sintió temor que la reina Isabel II le diera un castigo, represalias, qué sé yo, y tuvo tanto estrés, dicen que se suicidó. Entonces España tomó una represalia contra Chile por esa muerte de José Manuel Pareja, ¿no? España bombardeó Chile. El puerto de Valparaíso en especial le metió más de 2.300 cañonazos. Así es que, bueno, fue una victoria en Aptao, pero terminó esto con el bombardeo de Valparaíso. Ahora España con todo se preparaba para llegar a querer tomar el Perú. Y es a partir de ese instante cuando se va ya a dar el desenlace en lo que se conoce como el combate del Callao. El Callao sería el lugar, el escenario, y la fecha para ese combate estaría predestinada para el 1 de mayo de 1866. Ahora tú dirás, pero Alfo, el triunfo del Perú fue el 2 de mayo. Claro, porque el primero, cuando todos estaban ya a puertas de poder empezar la lucha, el combate, en el Callao dicen que una neblina, de esas neblinas de mayo, entonces que ya mayo todavía no es invierno, pero en el Perú casi es todo invierno, verano nomás, ¿no? Y bajó la neblina y todo el mundo no se veía, pero no podías ver ni tu nariz.
Así es que la gente decidió retirarse y no pasó nada. Al día siguiente, ya la gente amaneció, el gallo cantó y ahora sí se ve todo. Vámonos ahora sí. Oye, este combate del Callao o del 2 de mayo fue el que tuvo participación de muchos estudiantes del Colegio Guadalupe, ¿no? El Colegio Guadalupe, muchos estudiantes, ¿no? Participaron también muchos presos, ¿no? Muchos presos políticos. Gente estaba cursando una pena y tuvieron que salir para poder enfrentar este combate, ¿no? Incluso muchas parroquias, monasterios, muchas monjitas ayudarían muchos conventos ayudarían a que sean lugares para heridos y para preparar comida, ¿no? O sea, hasta las monjas van a pelear aquí. Bien, chicas y chicos, el ministro de Guerra, José Gálvez Egusquiza, desde Torreón La Merced, en el Real Felipe, dio la orden para que se inicie el combate. Y aquí es donde llegan a ser, ya después de pasados unos minutos, ese combate empezaría como a las 11 de la mañana, y pasados unos minutos empezó a aplicarse una estrategia, ¿no? Cada vez que España disparaba un cañonazo y caía en el litoral, en el puerto, morían muchos peruanos. Eso cada vez a España le estaba elevando los ánimos de seguir en ese plan para ganar el combate, ¿no? Y lo que llegó a ocurrir es que la estrategia fue, ¿no? José Gálvez decía, cada vez que haya un cañonazo, todos los sobrevivientes griten, ¡Callao! ¡Callao! ¿No? Así es que, a pesar de que hay un cañonazo y muchos mueran, al gritar callao ibas a hacer pensar como que nada, nada ha pasado aquí, todo está bien. Así es que los españoles disparaban y los sobrevivientes, ¡callao! Y otra vez, ¡pum! Los sobrevivientes, ¡callao! Y así los españoles empezarían a notar, oye, pero, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa acá, hostias? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Joder, como que acaso que son inmunes a estos cañonazos y se desesperaba. ¡Pum! ¡Callao! ¡Pum! ¡Callao! ¡Pum! ¡Callao! ¡Pum! ¡Callao! Y empezó a nacer el grito que ustedes conocen en el Callao con el tema de la salsa, ¿no? Cuando vienen todos los salseros de Puerto Rico y en pleno concierto empiezan ¡Chimpú! Y toda la gente ¡Callao! ¿No? Claro, pero esto tiene un antecedente histórico que se da en el contexto de la guerra contra España. Alrededor de las 5:30, el combate lo logra ganar el Perú. Y claramente nuestra victoria contra España concreta la independencia ya de manera definitiva. Algunos incluso le han llamado a esta guerra la lucha por la segunda independencia. O sea, España terminó de reconocer lo que era la independencia del Perú. Lamentablemente, chicas y chicos, la situación no era tan buena. En el mundo, el guano empezaba a ser reemplazado por otro fertilizante. ¿Quién me dice cuál es ese fertilizante que en el mundo empezaba poco a poco a tomar más importancia? Excelente, Andreita. Justamente ahí está. Es el salitre. El salitre no solamente es para poder abonar las tierras, también es un componente fundamental para la pólvora, la producción de pólvora. Un poquito de salitre, un poquito de azufre, un poquito de carbón, ¡pum! Tienes pólvora. Por lo tanto, empezaría a tener alta demanda el salitre. Bueno, ¿y qué pasó con el guano? Las exportaciones de guano empezarían poco a poco a decaer. Adicional a todo ello, el Perú, después de la guerra contra España, había hecho muchos préstamos a los países que lo respaldaron y además, el Perú también empezaría pues a, a gastar dinero en la compra de armamento. Fue en la guerra con España cuando Peset, antes de que salga la presidencia, había mandado a Francisco Bolognesi Cervantes, a Bolognesi, ¿no? Hasta Inglaterra para comprar 4 embarcaciones. De esas 4 embarcaciones, 3 van a ser las que
van a pelear en la guerra con Chile después, porque se demoraron en fabricar y no regresaron al Perú a tiempo para la guerra con España, ¿no? La fragata blindada Independencia, el monitor Huáscar y las corbetas Unión y América. Bueno, la América no llegó a pelear en la guerra con Chile porque fue unos años antes cuando estuvo anclada por Arica, que un tsunami se la tragó. Así es que el Perú, cuando asume el mando después de la guerra contra España, Mariano Ignacio Prado, él asume la presidencia entre estos años. El Perú estaba en medio de una crisis económica tras la guerra contra España. Bueno, Mariano Ignacio Prado da un paso al costado y llega José Balta, último presidente del primer militarismo. Balta tiene un plan ferroviario, quiere que el Perú se encuentre entrelazado con ferrocarriles. Los países europeos, por ejemplo, han empezado a construir muchos ferrocarriles, muchas líneas ferroviarias para transportar todas las materias primas. Además, tú sabes que uno de los indicadores más importantes de que un país es desarrollado son las líneas férreas, porque es un país comunicado, ¿no? Interconectado. Bueno, pues este plan ferroviario puesto en marcha en la época de Balta lo va a dirigir el empresario ingeniero norteamericano Henry Meigs, ¿ya? Henry Meigs. Pero ¿con qué dinero se empezaría a impulsar este plan ferroviario? Aquí está el dinero del contrato Dreyfus. Ahí viene un problema, mira. Durante casi toda la era del guano o la prosperidad falaz, ¿quiénes han sido los que extraían, sacaban el guano, lo transportaban y lo vendían? ¿Cómo se llaman esos personajes? ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos personajes que sacaban guano, lo transportaban y lo vendían? Los con, los sig. Eso, muy bien, Carlita. Los consignatarios. Ajá. Ahora los consignatarios quedaron fuera del negocio del guano, fuera del negocio. Acuérdate que la mayoría de consignatarios eran peruanos, eran de clase alta, criollos que con las embarcaciones que tenían, desde la época de Castilla, primer gobierno, empezaron a hacer este negocio con el Perú. El consignatario va con su barquito hasta la isla de Guano, le ponen el guano encima, se va hasta Europa, vende el guano y viene otra vez al Perú sin guano, pero con harto dinero para recibir su ganancia, su consignación. Y ese consignatario se había vuelto rico, millonario, ¿no? Sin embargo, Balta decidió que estos consignatarios quedaran fuera del negocio. ¿Cómo fuera el negocio? Los únicos ahora que van a poder sacar el guano del Perú y venderlo en el extranjero es la empresa de Augusto Dreyfus. Es una empresa judío-francesa que hace un acuerdo con el Perú donde solo ellos van a poder sacar y vender el guano. Ese es un monopolio del guano. Así, de esa manera, el Perú podría tener ganancias porque la empresa Dreyfus le daba el dinero al Perú, a tanto mensual como anualmente, y además el Perú podría hacer préstamos, o sea, pedirle dinero a Inglaterra, ¿no? Y con esos préstamos también el Perú podría impulsar cuantas obras, ¿no? Bueno, chicas y chicos, el ministro de Economía en la época de Balta, que fue encargado de firmar el famoso contrato Dreyfus, fue el señor Nicolás de Piérola. Ese señor fue el que empezó a tener problemas con los consignatarios, pues todos los consignatarios le decían, no, tú eres el culpable que nos has dejado sin trabajo. Bueno, los consignatarios, como ya tenían mucho dinero ahorrado, mucho de ese dinero, aparte de haberlo invertido en comprar haciendas, minas, tierras y varias propiedades, también habían invertido su dinero para irse a Europa a estudiar y a profesionalizarse.
Habían, por ejemplo, consignatarios como Manuel Pardo y Lavalle, que había estudiado filosofía en España, economía en Francia, era un hombre sumamente preparado, ¿no? Y él, con el conjunto de consignatarios que estaban, fundaron un partido político, que en este caso sería el primer partido político del Perú. ¿Cuál es el primer partido político? ¿Fuerza Popular de la China Keiko? No. ¿El APRA de Alan García, el que? No. ¿Cuál es el Partido Popular Cristiano? Tampoco. ¿Izquierda Unida? Nada. ¿Cuál es el primer partido político del Perú? ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿El Partido Socialista de Mariátegui? No. El primer partido político del Perú se llama Partido Civil. Así se llama. Partido Civil. Y bueno, entiendan que, exacto, Carlita, muy bien, Carla Solange, Panchán González. Muy bien, Carlita. ¿Ah? Ese partido civil representa a todos los consignatarios, o bueno, ex consignatarios, porque ya se quedaron fuera del negocio gracias al contrato Dreyfus. Estos civilistas o ex consignatarios son hombres ricos y han fundado un partido político recién, mira, en 1872 y no antes, porque todos los políticos del Perú en los inicios de la República, desde la independencia para esta época, hasta esta época, no sabían que se podía fundar partido político. En realidad no sabían mucho de lo que era la República, cómo funcionaba en sí. Ahora los consignatarios están más informados y han decidido fundar el partido político para lanzarse a elecciones. Y su líder máximo, el señor Manuel Pardo y Lavalle, gana las elecciones. Al ganar Manuel Pardo y Lavalle, definitivamente la victoria de Manuel Pardo y Lavalle logra pues, que los civilistas vayan a tomar el poder. Solo falta poco para que el presidente José Balta se saque la banda presidencial y el 28 de julio le entregue la banda a Manuel Pardo. Pero 2 días antes de que ocurra eso, un grupo de militares, los coroneles Gutiérrez, son hermanos, son 4 hermanos Gutiérrez, le dicen a Balta, Balta, no permitas que un civil, Manuel Pardo, líder del partido civil, se haga presidente del Perú. Balta le dice, pero ya ganó la presidencia, ¿qué vas a hacer? Sí, pero él no es militar. Si él llega a ser presidente, nos saca del poder político. Balta le dice, pero ¿qué vamos a hacer? Así es, él está llegando gracias a los votos de la gente. Y de esa manera los Gutiérrez no soportan, lo encarcelan a Balta y lo fusilan. Tomás Gutiérrez, de los 4 hermanos, Tomás Gutiérrez se proclama presidente del Perú, pero el pueblo limeño salió de sus casas, llegaron hasta donde estaban los Gutiérrez y a todos los mataron. Bueno, a todos no, a uno además dejaron vivo. A 3 de los 4 hermanos los mataron. Luego los colgaron de la Catedral de Lima, de la parte superior de la catedral para afuera, y formaron una hoguera, o sea, una fogata debajo, y los cadáveres los quemarían ahí ya en esa hoguera. Solo sobrevivió Marcelino Gutiérrez. El resto, Tomás, Silvestre y Marceliano, asesinados. Bueno, así terminaba entonces el primer militarismo y ahora vamos a dar inicio a lo que corresponde al primer civilismo. ¿Alguna duda, alguna consulta que tuvieran antes de empezar este segundo periodo, que es el primer civilismo? Los escucho o los leo. A ver, ¿ninguna duda, alguna pregunta antes de poder empezar la etapa del primer civilismo? A ver si me comentan por ahí.
Muy bien, ninguna duda, ninguna consulta. A ver si me comentan, por favor. Me dice Valeria que todo está claro. Sí, no hay ninguna duda. Ok. A ver, si es que todo está bien y todo está fácil, les voy a hacer una pregunta a todo el salón y el primero que me responde le voy a poner 10 puntos más en el examen, ¿ya? La pregunta es, el guano que se empezó a vender durante la prosperidad falaz fue gracias a que se estaba dando un hecho histórico en Europa y en el mundo. ¿Qué hecho histórico se estaba dando en el mundo para que el guano se venda? Vamos. Ahí está. Muy bien, Gaby. La revolución industrial. Estábamos pasando a la segunda. Muy bien, Andrea. Estábamos empezando ya la segunda revolución industrial. Clarísimo, ¿no? Perfecto. Ya, vámonos con la segunda pregunta. ¿Por qué razón se malgastó el dinero del guano? ¿Por qué razón se malgastó el dinero del guano? ¿Quién me dice eso? ¿Por qué razón se malgastó el dinero del guano? Es algo que actualmente también hay. Ajá, así es. Eso es, Cristian. Corrupción, pero si lo queremos disgregar o profundizar, especificar, más del 50% de los ingresos que tuvimos por la venta de guano se malgastaron en los pagos a los militares y a los diferentes funcionarios que los diferentes gobiernos de turno contrataron. Pagos entonces a la burocracia militar y pagos a la burocracia civil. Me dice Andreita, porque exportábamos mucho y no se veían las consecuencias de los recursos. Claro. En realidad, los ingresos se malgastaron. Muy bien, Cristian, la deuda interna también. Recuerda que la ley de consolidación de la deuda interna que fue creada por Castilla en su primer gobierno empezó a ser un tema de corrupción, un foco de corrupción, porque en el gobierno de Echenique se pagó por pagarle a los peruanos que no necesariamente habían prestado dinero durante la época de la independencia. Y a eso se le llamó el escándalo de la consolidación. El escándalo de la consolidación. Bien, entonces chicos, bien, vamos bien entonces. Vamos ahora a entrar a la época del primer civilismo, ¿ya? Mira, este es un periodo donde está gobernando el Partido Civil, primer partido político del Perú. Segundo, se está restringiendo el gasto público. Ya no se puede desarrollar muchas obras, no se puede gastar dinero en crear parques, monumentos, etcétera, porque no hay plata, estamos en crisis. Y además se restringe la compra de armamento. Durante este periodo, es más, se va a despedir de los 15.000 soldados del ejército, se van a despedir a 10.000, o sea, las 2/3 partes. El civilismo tuvo un enfoque antimilitarista, ¿ok? Antimilitarista. Muy bien. El líder máximo se llama Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo aplicó una frase, un eslogan que era el siguiente: la república práctica, la república de la verdad. Manuel Pardo era un hombre muy pragmático, muy sencillo, práctico para las cosas. Decía, la base del desarrollo de un país como el caso del Perú tendría que ir por tres ejes. El primero, la educación. Es cierto que la riqueza de un territorio está en su gente y para eso necesitamos que la gente esté bien educada, bien especializada. Dos, si nuestro Perú, que tiene tantas riquezas en diferentes departamentos, no son aprovechadas esas riquezas para ser llevadas de un lugar, de un departamento a otro, este es un país estancado. Por eso tenemos que crear ferrocarriles, líneas de ferrocarriles de un lado para otro. Es cierto que esta política ya se empezó en la época de José Balta, pero faltan muchos ferrocarriles todavía por seguir construyendo. Es por ello que Manuel Pardo tuvo un apodo.
lo van a llamar el profeta de los ferrocarriles, así lo llaman, ¿no? El profeta, o sea, el visionario de los ferrocarriles, el que nos salvaría con los ferrocarriles, ¿no? Educación, ferrocarriles y agricultura. Decía, este es un país agrícola, hay que producir y lo que hay acá no hay por acá, entonces podemos dinamizar intercambiando productos. Pero hay un problema. Yo no puedo hacer universidades, escuelas, difundir educación, ni tampoco no voy a poder construir líneas férreas, ni tampoco darle apoyo a la agricultura si es que no tenemos un ingreso económico producto de que algo sea lo que más nos dé ese ingreso. El guano, lamentablemente, ya colapsó la época del guano, pero tenemos salitre. Y es a partir de ese momento que a este periodo también se le conoce como la era del salitre. Manuel Pardo decidió nacionalizar las salitreras de Tarapacá. Recuerden en el mapa que ustedes estuvieron la semana pasada aquí, mira, Tarapacá es la parte que está acá al sur del Perú, que hoy le pertenece a Chile, ¿no? Esto que ven acá es Tarapacá. Este como rabito que tiene el Perú acá de color rosadito, fucsia, eso es Tarapacá, ¿no? Bien, entonces decidió nacionalizar las salitreras para que el Estado venda el salitre de manera directa. Ahora, Bolivia, que como te habrás dado cuenta en el mapa que ya viste la semana pasada, te lo enseño otra vez, Bolivia tenía salida al mar. Sí, Bolivia tenía salida al mar. ¿Y qué pasó? En esa zona de Bolivia que se llamaba Antofagasta, también había salitre. Así es que Manuel Pardo decidió, el 6 de febrero de 1873, firmar el Tratado Secreto Defensivo con Bolivia. ¿Eso qué significa? Si algún país, un país de Sudamérica, le hace la bronca a Bolivia, Perú apoya a Bolivia. Si cualquier país nos hace la bronca a nosotros, Bolivia apoya al Perú. Entonces hay una alianza acá, pero hay un problema. ¿Cómo se va a firmar un tratado con un país que no tiene marina? Bolivia no tenía marina, no tenía flota marítima. Y su ejército estaba peor que el nuestro. Entonces, obviamente, para muchos, ese tratado secreto fue un error porque esto generó provocación para que Chile nos declare la guerra. Definitivamente, eso va a ser ya un problema importante en la guerra contra Chile, en la guerra del Pacífico, ¿ya? Ok, acá está el tema de la educación, mira, el Reglamento General de la Educación Pública. Aquí está. La creación de la UNI, que nació como la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, ¿no? Para la creación de esta universidad, Manuel Pardo, que era amigo del matemático Eduardo de Havich, lo llamó para que lo orientara y le ayudara en todo este proceso, ¿no? Miren ustedes, ¿no? También está la Escuela de Ingenieros Agrarios y nuestra universidad sufrió una reforma sustancial, importante. Está la reforma de nuestra universidad, San Marcos. Muy bien. Manuel Pardo y Lavalle lamentablemente no pudo concretar todo su proyecto porque el Perú verdaderamente arrastraba una crisis de décadas, ¿no? Entonces no se pudo en 4 años que ven aquí, del 72 al 76, salvar esa crisis, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al gobierno de Mariano Ignacio Prado, el segundo gobierno de Prado. Bueno, antes de pasar, aquí vemos a Ricardo Palma, ¿no? Era un afamado escritor para esa época y su obra más trascendental son las tradiciones peruanas, ¿no? Ahí está. Bueno, Mariano Ignacio Prado, muy recordado por su heroicidad en la guerra contra España, llegó a ser presidente aquí y continuaría el primer civilismo. Sin embargo, la crisis económica era enorme y el momento de más infortunio para Manuel Prado fue el inicio de la guerra contra Chile. Uno de los hechos tristes de este momento fue el asesinato de Manuel Pardo y Lavalle. El hombre que están viendo acá que se agarra el corazón y está como casi cayendo es el que fue Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente del civilismo, ¿no? Vean ustedes, ¿ah? Y llegó a ser asesinado durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Lo mató el militar Melchor Montoya,
Y la causa de la muerte de Manuel Pardo todavía rige entre varias hipótesis, pero la que más fuerza cobra es una de las leyes que Manuel Pardo estaba haciendo contra los militares, siendo presidente del Senado en esa época. Te cuento, ¿no? En esa época el Congreso no estaba formado solo por una cámara, o sea, no era solo congresistas. Estaba formada por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La de senadores tiene por fin o función principal elaborar leyes y la de los diputados, estando en el Congreso, tienen por fin evaluar que esas leyes no sean de favor para alguna u otra empresa. Y bueno, Manuel Pardo era presidente del Senado, es como ser presidente del Congreso ya. Entrando al Senado, el capitán Melchor Montoya le dispara y la bala cayó en el riñón y estuvo en esa sala agonizando casi una hora, ¿no? Y aquí empieza, chicas y chicos, ta, 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 redoble de platillos, por favor. ¡Pla! El momento más importante, la guerra contra Chile. Hasta el momento, ¿alguna pregunta o duda? Voy a tener un papelito, por favor. Hasta el momento, ¿alguna pregunta o duda? A ver, ¿alguna duda o consulta hasta el momento? Ok, todo claro hasta el momento, entonces, me disculpan por rato porque estoy aquí con una pequeña alergia, ¿ya? Bueno, para empezar, la guerra con Chile, que es un tema que genera mucha suspicacia, tiene que ser abordado de la forma más objetiva. Ojo, uno de los puntos que a veces se comete es que los estudiantes empiezan a tomar una postura xenofóbica, o sea, de odio a los compatriotas chilenos en la actualidad, cosa que verdaderamente resulta muy irracional. Nosotros no podemos a través del análisis de un tema empezar a generar odio aquí, para acá, porque de lo que se trata es de analizar un hecho que, claro, fue bastante fuerte y trágico, pero que ocurrió hace ya más de 130 años. Este como punto número uno, ¿sí? Bien. Como punto número dos, esta guerra se desarrolla, como ven ustedes, entre el año 1879 y 1883. Quiere decir que se está dando cuando en Europa estaba la segunda revolución industrial y también estaba el momento de la paz armada. Ah, mira, la paz armada. Las potencias están armando para pelearse luego en la famosa Primera Guerra Mundial. Una de las potencias más importantes de Europa en esa época, me refiero a Alemania, había logrado la producción de muchas municiones, cartuchos y todo, gracias a que Alemania se había apoderado de una zona importante en Europa, la zona de Alsacia y Lorena, dos territorios que le pertenecieron a Francia, pero Alemania se los agarró. Y como en esa zona había mucha pólvora, se empezarían a la producción de cualquier cantidad de municiones. Inglaterra, por otra parte, estaba preocupada porque Inglaterra no tenía de dónde sacar tanta pólvora. Pero Inglaterra tuvo que buscar en el mundo en qué lugar habían los componentes para hacer pólvora. Bueno, Inglaterra tenía el carbón, tenía el azufre, pero lo que le faltaba era el salitre. Entonces Inglaterra apuntó sus ojos a Perú y a Bolivia. De esa forma, Inglaterra empezaría a financiar a Chile dotándola de armamento durante un poco más de una década para que de esa forma Chile pueda luego desarrollar una guerra para obviamente tomar lo que Inglaterra quiere. Y ese es el verdadero trasfondo de la guerra con Chile. Nosotros si pudiéramos decir, no es que el Perú peleó contra Chile, el Perú peleó contra Inglaterra. Es así, literalmente. Porque toda esa tecnología que Chile poseía era de Inglaterra.
Entonces, obviamente, ¿cuál era el trato entre Chile e Inglaterra? Inglaterra le da armas a Chile. Chile avanza con esas armas y toma las salitreras de Bolivia y de Perú. Se agarra el territorio. El país chileno se expande, pero los recursos, principalmente el salitre, son de Inglaterra. Y así Inglaterra no se preocupa y en plena paz armada siguen el proceso de la fabricación de armamento. ¿Qué tal? Quiero que entiendas ese esquema general porque muchos no entienden por qué la guerra se da y no se dan cuenta que detrás de todo está el imperialismo inglés. O sea, los ingleses, Inglaterra está detrás de todo. ¿Ah? ¿Ya? Bien. El antecedente es que el Perú, lamentablemente, es un país en la bancarrota, para variar, y reducido en su capacidad militar. Bueno, esto había ocurrido recientemente, cuando en la época de Manuel Pardo, recuerden que se había despedido a mucha gente, ¿no? Con el primer civilismo, a muchos militares, ¿no? Se había reducido la compra de armamento, etcétera, ¿no? Bien, pero las verdaderas causas para que esta guerra se llegue a dar, obviamente, pues es el control de los yacimientos salitreros de Tarapacá, acá está al sur del Perú, y los yacimientos salitreros de Antofagasta, que están en esa zona donde Bolivia tenía salida al mar. Ahí está. Otra de las causas también, aparte del salitre, es que Chile, ya como quiere expandir su territorio, siempre tiene constante tensión política con Bolivia. Estas tensiones entre Bolivia y Chile son por el territorio. Chile constantemente aduce que su territorio es más al norte y más al norte y más al norte y le va casi casi robando territorio a Bolivia. Ok. Ahora, les voy a explicar algo para que puedan entender todo este tema de los pretextos, ¿ya? En lo que es Bolivia, por favor, sitúense aquí en lo que es Bolivia, en esta parte, ¿ya? La parte de la salida al mar. Ese es el desierto de Atacama. En esa parte, chicas y chicos, habían bastantes zonas de salitre que eran explotadas por empresas tanto chilenas como inglesas, ¿sí? Ahora, estas empresas anglo-chilenas, ¿no? Ya habían suscrito un acuerdo con Bolivia en la época del presidente Mariano Melgarejo, en la que no iban a pagar impuestos por la extracción de salitre en un tiempo de 25 años. Obviamente que era un tratado injusto porque están llevándose un recurso natural que es de Bolivia, pero al parecer los gobernantes de esa época hicieron bien el acuerdo entre ellos, ¿no? Para salir solo beneficiosos entre ellos. Pasaron los años y un general que toma ahora la presidencia en Bolivia, el general Hilarión Daza, dice, pues ¿cómo es posible que Chile se lleve nuestro salitre y no nos pague nada? Y va a ser Hilarión Daza, el presidente de Bolivia, quien inicia el alza en 10 centavos por cada quintal de salitre extraído. A ver, el quintal equivale a 50 kilos. 10 centavos por cada quintal, obvio que no es nada, pero los chilenos no van a estar dispuestos a pagar el impuesto que está creando Hilarión Daza por una simple razón. ¿Qué dicen los chilenos? Los tratados están firmados y tienen que ser respetados. El tratado que hemos firmado hace años rige que por 25 años no se paga ni un impuesto. Y nosotros vamos a hacer caso total, 100% de dicho tratado. Si ahorita les pagamos 10 centavos, que es un impuesto literalmente ridículo, ustedes podrían seguir violando el tratado y luego querer subir ese impuesto. Así es que si intentamos darles la mano, ustedes seguramente más adelante nos suben el impuesto y nos agarran el sobaco. Los chilenos no querían pagar. Entonces, obviamente, estaban en su razón. Y Bolivia, el presidente Lerón Daza les dijo, bueno, como no van a pagar, sus empresas van a ser rematadas, se van a ser vendidas al mejor postor y de esa manera se van a deshacer de esas empresas. A lo que Chile reaccionó que no era posible que sus empresas vayan a ser tomadas por Bolivia y por eso mandó un destacamento de 500 soldados Chile hasta Bolivia. Cuando el presidente Lerón Daza de Bolivia se dio cuenta de que su suelo nacional había sido tomado por tropas extranjeras, le dio un ultimátum a Chile. Te doy, Chile, 48 horas para que expulses a tus tropas.
Chile no hizo caso, pasaron las 48 horas y Bolivia, escucha bien, Bolivia empieza por declararle la guerra a Chile. ¿Qué hizo Chile? Al ya saber que le habían declarado la guerra, parece que eso fue lo que buscó, le declaró la guerra a Bolivia. Bolivia y Chile ya estaban en guerra. Y el Perú en ese momento, ahora pues, había un tratado que tú recuerdas, es el tratado secreto, donde el Perú estaba obligado a apoyar a Bolivia. Bueno, el presidente Mariano Ignacio Prado, que ustedes lo ven aquí, decidió mandar a un importante, este, a un importante canciller diplomático para que pueda persuadir a los chilenos de no ir a la guerra. Así es que el diplomático canciller que viajó fue el señor Lavalle, ¿sí? José Antonio de Lavalle. Y cuando llegó a Chile, encontró un ambiente muy cargado para contra el Perú. Parece que las clases políticas chilenas y las clases oligarcas habían empezado a hacer toda una campaña en contra del Perú. Y tú sabes cómo la gente fácilmente la puedes manipular. Igual no solo pasa en el Perú, en cualquier país. Los chilenos en este caso no entendían, pero estaban muy manipulados diciendo que el Perú les quería hacer daño, etc. El canciller Lavalle cuando llegó le fue muy complicado en Chile buscar al presidente de turno, que en ese momento era Aníbal Pinto. Pero cuando por fin se entrevistó con Aníbal Pinto, nuestro canciller le dijo, por favor, presidente, apelo a su humanidad. No es posible que ustedes, Chile y bolivianos, hermanos, países hermanos, vayan a ir a una guerra. Por favor, se lo pedimos. Y en ese momento el presidente Aníbal Pinto le dijo, ¿y usted qué me dice acerca del tratado secreto? El tratado secreto que su país ha firmado el 6 de febrero de 1873, por el cual su país está obligado a apoyar al vecino país de Bolivia. El canciller no sabía nada de lo que le estaba hablando. No sé qué tratado está hablando. Oiga, tiene que informarse más si usted es un canciller, es un diplomático. El 6 de febrero de 1873, durante el gobierno del Pardo y Lavalle, los representantes José de la Riva Agüero y Clos Rarwen, y por la parte de Bolivia, Juan de la Cruz Benavente, firmaron el Tratado Secreto o Tratado de Ribagüero Benavente. En dicho tratado se establece la mutua defensa, la alianza defensiva ante cualquier circunstancia de guerra. ¿Qué me dice usted? El canciller, que estaba totalmente más perdido que Atahualpa en Nueva York, agarró y dijo, un comercial ya, y regresa. Agarró y dijo, me voy a mi país para decirles entonces que ese tratado, que lo anulen, señor, inmediatamente, si no Chile no tendrá otra cosa que hacer que declarar la guerra al Perú. Entonces el canciller Lavalle, ¡pum!, se viene a Lima, ante el Congreso, ante Mariano Ignacio Prado, se refiere respecto al tratado. Me estaba diciendo el presidente del tratado secreto, que eso y lo otro, que el Perú anule ese tratado, porque si no nos va a declarar la guerra. Y en ese momento, los chilenos esperarían pocos días para que recién ya el mes y medio, el 5 de abril de 1879, nos declaren la guerra. ¿Por qué Chile nos termina por declarar la guerra? Una vez que el Perú no se decidía si eliminaba o no el tratado, porque en el Congreso estuvieron que sí, que no, que no, que sí, que lo apoyamos, que no lo apoyamos, y Chile, ¿qué tomó como pretexto para declarar la guerra? Que el Perú, mediante el debate del Tratado Secreto de Mutua Defensa, estaba queriendo ganar tiempo. Estaba el Perú queriendo ganar tiempo. Y es por ello, pues, que el Perú recibe la declaratoria de guerra y no tenemos otra cosa que aceptarlo. Ya acabamos de ver esto, las acciones iniciales, de que Chile invadió militarmente Bolivia, Bolivia le dio el ultimátum a Chile, pero finalmente Chile, al no querer sacar a sus tropas, Bolivia le declara la guerra y luego Chile también. Y acá está el fracaso, fracasó la misión Lavalle y se declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. Chicas y chicos, la leche está derramada, vamos a empezar el conflicto, la parte del proceso, la parte militar. Entonces, tú sabes que esta guerra se va a dar por el guano, por el salitre principalmente. Pero el pretexto del alza
de los 10 centavos es justamente eso, solo un pretexto. Bien, vamos a ver las 4 campañas de la guerra con Chile. La primera, ¿por qué todo inicia en el mar? ¿Por qué todo va a ser en combates marítimos, ¿no? Mira, tú sabes perfectamente que el país que logre tomar el control del mar será el país que literalmente llegue pues a dominar todo el escenario terrestre. Por lo tanto, la fase marítima obedece a eso. Es una estrategia que se sabe perfectamente. ¿Qué país domina el mar? Ese país ya ganó la guerra literalmente. Y al desembarcar en tierra, tendría el objetivo de dominar las líneas de transporte terrestre. Claramente, y también podría tomar la línea de transporte marítimo, porque podrían desembarcar a quien quiera. Podría desembarcar a quien quiera, en donde quiera. Bueno, el líder de nuestra escuadra peruana es el señor Miguel Grau Seminario. Miguel Grau es mi paisano, él es piurano, yo también soy piurano. Así es que él va a liderar al monitor Huáscar. Un ratito. Listo, muchas gracias. Disculpen, sino que estoy con una pequeña alergia que les comentaba hace un rato. Bueno, ahora miren, Miguel Grau tendrá que liderar al monitor Huáscar y una de las mejores embarcaciones que teníamos nosotros por esa época, perdón, ya. Una de las mejores embarcaciones que teníamos nosotros en esa época era pues la fragata Independencia, ¿no? En el primer combate que se va a desarrollar de la guerra, que es el combate de Iquique, chicas y chicos, en el combate de Iquique con el monitor Huáscar, vamos a lograr la victoria contra la Esmeralda, que es la embarcación chilena dirigida por Arturo Prat. El Huáscar logró, gracias a los espolones. Los espolones son la parte que tiene el Huáscar en la punta, que es como una especie de filo, tanto en la proa como en la popa. Y con los espolones dicen que logró partir a la Esmeralda en dos. Eh, Mientras el Perú celebraba ese momento, esos minutos de victoria, lamentablemente nuestra fragata Independencia, la mejor nave que era blindada, llegó a perecer, lamentablemente se hundió, producto de que estaba persiguiendo a la Covadonga. La Covadonga es una embarcación chilena que, acuérdate, se la había robado a España, ¿no? En el combate adaptado. Una embarcación de madera que no tenía verdaderamente mucho que hacer contra la independencia, pero fue astuta. Los tripulantes de la Covadonga lograron recorrer ciertas zonas muy sinuosas y rocosas en el litoral y la Independencia no supo cómo maniobrar ahí y se estrelló contra varias rocas encallando. Se hundió. Ahora, el Huáscar quedaba como único barco bandera para defender a todos. A partir de ese momento se iniciarían las correrías del Huáscar. Estas son pequeñas incursiones a los puertos chilenos, pequeños momentos donde van a haber enfrentamientos, y el Huáscar va a salir victorioso siempre. Sobre todo el Huáscar robaba de muchos puertos chilenos toda clase de víveres, ¿no? Incluso se llevó a un pequeño barco, ¿no? El Rimac. El Huáscar verdaderamente hizo leña a los chilenos durante casi 5 meses y algo más. Pero lamentablemente la mañana del 8 de octubre del año 1879 se daría el combate de Angamos, donde vean ustedes se dio la captura y la muerte de Miguel Grau. Es un episodio bastante triste, ¿no? Si ustedes quisieran profundizar en alguno de estos episodios que estoy desarrollando en este momento, pueden revisar mi canal, está en YouTube, ya después se suscriben aquí y chequean los videos que quieran. Ahí está, miren, Alfo History. Así lo pones en YouTube, ¿ya? Eso está en el YouTube, ¿ok? Luego lo chequeas ahí y pueden, si desean, profundizar en algunos aspectos adicionales acá, ¿ya? Ahora, chicas y chicos, lamentablemente, tras haber perdido nosotros en el combate de Angamos al Huáscar, lamentablemente
A partir de ese momento, simplemente ya no pudimos dominar el mar. Nuestras otras embarcaciones, que no podrían tener la talla para enfrentarse a los blindados chilenos, a las fragatas y buques militares chilenos, preferimos hundirlos antes que Chile los capture. Pero el Huáscar se lo llevaron, lamentablemente, ¿sí? Ahora que Chile domine el escenario marítimo, Chile va a poder desarrollar todo lo que desee, llevar a sus tropas y desembarcar por donde desee. Pero la segunda campaña va a ser la campaña terrestre en el sur. Escúchenme, esta campaña se da pues por una razón, el salitre. Y obviamente empieza con la campaña de Tarapacá. Los chilenos van con sus tropas y desembarcan en el puerto de Pisagua. Nosotros vamos a ser derrotados en Pisagua. Chile tomó Pisagua y luego en la parte de la localidad de San Francisco, al sur del Perú, se dio la batalla de San Francisco, donde perdimos también. Pero cuando se trató de defender Tarapacá, ganamos la batalla de Tarapacá. Pero no pudimos seguir por más tiempo defendiendo la provincia de Tarapacá porque Chile enviaba más tropas que desembarcaban por el norte, otras desembarcaban por el centro y otras por el sur venían a paso militar, ¿no? Así es que, damas y caballeros, ganamos, pero perdimos el territorio. A nivel de política interna, el presidente Mariano Ignacio Prado cometía el error más grande, ¿no?, de su carrera. Mediante la firma que el Congreso le dio una aprobación, Mariano Ignacio Prado se fue hasta Inglaterra. Y muchos tomaron esto como una actitud de cobardía, aunque por esa época no fue tomado de esa manera porque Ignacio Prado era uno de los grandes héroes, ¿no? Y esta leyenda negra de Prado, de que Prado el cobarde, esto empezaría recién a ser difundida como casi 50 años después, porque inicialmente Prado salió para poder efectuar el tema de los préstamos, pero Inglaterra, ya saben ustedes que estaba detrás de Chile con financiamientos para Chile. Así es que Prado, por más permisos que le dio que el Congreso le dio y por más gestiones que sí llegó a hacer, fue tomado de esa forma, ¿no? El vicepresidente que Mariano Ignacio Prado dejó, Luis Lapuerta, va a ser derrocado por un golpe que Nicolás de Piero la va a dar, ¿no? Ahí está. Piero la realiza el golpe de Estado al vicepresidente Luis Lapuerta, que representa al gobierno de Mariano Ignacio Prado. Ahora, Chile quiere que Perú y Bolivia se separen y es por eso que va a desatar la campaña de Tacna y la campaña de Arica. Campaña de Tacna y Arica. En la campaña de Tacna logró que Bolivia se rinda, buscando, en este caso, firmar cualquier acuerdo, así no le convenga. Y es por eso que en la derrota del Alto de la Alianza se da el retiro de Bolivia. Bolivia, ¿a qué punto llegó a firmar esta paz? Al punto de que perdió toda su salida al mar, todo su territorio que le daba salida al mar. Se quedó sin playita, mira. Y el 7 de junio de 1780 se dio el momento más increíble, conocida como la Batalla de Arica. Por eso ese día celebramos el Día de la Bandera. Acá tenemos en esta imagen impresionante al señor Francisco Bolognesi Cervantes, quien había pronunciado esta frase para la historia: no nos rendiremos hasta quemar el último cartucho. Y de esa manera, con Alfonso Ugarte, Arias Aragués, Guillermo Inclán, Guillermo Mor, todos pelearían en Arica. Y Arica fue literalmente el lugar donde los chilenos no perdonaron nada, tomaron el morro. Alfonso Ugarte, antes de que la bandera nacional sea tomada por Chile, se lanzó con el caballo, una acción completamente increíble, ¿no? Como consecuencias, Chile derrota al Perú, a Bolivia, lo separa y finalmente controla todo el sur salitrero. Ahora, Perú todavía seguía batallando. Perú no quería firmar la paz porque si no iba a perder Tarapacá. Entonces, Chile quiso iniciar una serie de negociaciones con el Perú, pero el mediador de esas negociaciones llegó a ser Estados Unidos. El Perú obviamente
estaría dispuesto a negociar como quiera, siempre y cuando no le quiten lo más valioso, ¿no? Siempre y cuando no le quiten Tarapacá. Así es que Perú se negó a perder Tarapacá. Chile sí quería que el Perú ya se rinda entregando Tarapacá. Y de esa forma, Chile pues iniciaría la campaña de Lima. Tomar la capital del Perú para bajarles toda la moral a los peruanos y que firmen la paz. Así entonces, ante el fracaso de las negociaciones de paz, Chile desembarca con sus tropas aquí al sur de Lima, en Lurín, y desarrolla las batallas de San Juan o Chorrillos, como también se le llama en Chorrillos, y la batalla de Miraflores. Ambas batallas lograrían la victoria para Chile y lamentablemente Lima, nuestra ciudad, fue tomada por Chile. Francisco García Calderón llegó a asumir el mando de la presidencia del Perú. Acá lo ven a Francisco García Calderón, quien tuvo que gobernar desde lo que se conoce como la Magdalena. El gobierno de la Magdalena se llama así porque gobernaron en Pueblo Libre, debido, no en el Palacio de Gobierno, porque el Palacio de Gobierno había sido tomado por los chilenos. La Biblioteca Nacional, San Marcos, el Hospital 2 de Mayo, el Guadalupe, muchas instancias importantes fueron tomadas por Chile. Y de suerte que Chile no destruyó Lima, ¿no? Porque el objetivo era destruirla. Solo que como en Lima había muchos negocios franceses, había un almirante francés que se encargaba de proteger todo el traslado de los productos franceses que iban a ser vendidos en las casas comerciales acá en Lima. Y este almirante, preocupado que los negocios franceses sean trastocados, habló con los generales Buendía, Baquedano, y sostuvo lo siguiente, ¿no? Baquedano y Lagos sostuvo lo siguiente, si Chile destruye algo de Lima, Francia a intervenir en esta guerra. Así es que, gracias a este almirante llamado Abel Vergase du Petitoires, es que se impidió que Chile destruya Lima, ¿no? Pero lamentablemente sí tomaron Lima y estuvieron acá hasta por casi 2, 3 años. Incluso muchas jovencitas, ¿no? De la edad de ustedes, chicas, de repente un poco mayores, de 17, 18 años, eran casadas, estas chicas eran peruanas, ¿no? Pero eran casadas con los oficiales del ejército chileno, con tal de que los oficiales le den mejor vida, etcétera, ¿no? Increíble, ¿no? Muy bien, aquí entonces inicia la época de la campaña de Lima, pero el sobreviviente, el señor Andrés Avelino Cáceres de Regaray, iniciaría la etapa de resistencia nacional o la campaña de la Breña. El escenario sería la Sierra Central y Cáceres, el Brujo de los Andes, venció con el apoyo de todos los montoneros en pequeñas batallas. Sangrar, Pucará, Marcavalle, Concepción. Son batallas en las que los campesinos que apoyaron a Cáceres, todos eran campesinos, lograban la victoria 1, 2, 3, una goleada contra Chile. Pero en el norte del Perú, Miguel Iglesias iniciaría las negociaciones de paz conocidas como el Manifiesto de Montán. Este Manifiesto de Montán es un acuerdo donde Miguel Iglesias, que está representando a la clase alta, ¿ya? A los oligarcas, dueños de tierras, haciendas, propiedades, quieren de una vez firmar la paz. No les importa si pierden Tarapacá. Ahora ustedes dirán, pero Alfo, ¿tanto así? ¿Por qué si los campesinos iban ganando? Es que empezaron a temer. Como los campesinos iban ganando un ejército extranjero, imagínate que esos campesinos también le puedan ganar aquí en el Perú a las autoridades y hacer su revolución social. ¿Sí o no? Imagínate. Ustedes en HV ven la Revolución Francesa. ¿Qué sería si aquí se hubiera dado algo similar para que sea la Revolución Peruana? Hubiera sido algo bastante increíble. Entonces los hacendados estaban temerosos. ¿Sabes qué, compadre? Firma la paz ya antes que estos indios se nos rebelen y nos quiten nuestras propiedades. De esa manera, Cáceres, sin saber que ya se había acordado esta firma de paz, queriéndose enfrentar a los chilenos en la batalla de Huamachuco, va a ser derrotado en esta batalla de Huamachuco.
y llegó la paz, ¿no? Cáceres logró huir con ajustas, ¿no? Pero se la juró a Miguel Iglesias. Se firmó el Tratado de Ancón. Damas y caballeros, cesión perpetua de Tarapacá, Chile. Perdimos Tarapacá. Retención por 10 años de Tacna y Arica. Después de 10 años, tacneños y ariqueños que han vivido en Chile, porque esto está para Chile, después de 10 años, esos tacneños y ariqueños votarían si es que quieren regresar al Perú o se quieren quedar en Chile. A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué pasaría si Cristian, Andrea, Carla y todos los que me están escuchando aquí, a ver qué pasaría si ustedes estuvieran en Tacna? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? A ver, Nayeli, Cielo, Naomi Cielo, Carlita. Si ustedes, Valeria, si ustedes fueran tacneños, guariqueños, y Chile toma tu provincia y te dice, te vamos a dar 10 años para que después de esos 10 años votes si te quieres quedar en Chile o quieres regresar al Perú. ¿Qué decidiría? A ver, los leo en el chat. ¿Perú o Chile? Mientras me sirvo agua. Los leo en el chat. Carlita, salud por el Perú. Excelente. Ahí está. Vale, lo máximo vale. Salud por el Perú. Muy bien, claro. Muy bien. Esa es la voz. Exacto. Porque es como que actualmente Lima sea tomado por otro país y nos dicen después de 10 años, ya vota, ¿quieres quedarte con el país donde estabas, que es el Perú, o quieres pasarte para otro lado? ¿Se dan cuenta, no? Excelente, muy bien. Listo. Yo sigo aquí con esta alergia, pero estoy tomando bastante agua para que me pase esta alergia. Bien. Andrés Avelino Cáceres entonces había sido traicionado y ahora el Tratado de Ancón retuvo por 10 años Tacna y Arica. Ese plebiscito, esa votación tendría que llevarse a cabo si ese tratado fue firmado en 1883, el plebiscito 10 años después, o sea, en 1893 tendría que darse, ¿no? Y aquí veremos si se dio o no. Y además Perú le entrega a Chile 1 millón de toneladas de guano. ¡Wow! 1 millón de toneladas. Económicamente, la infraestructura destruida, la paralización productiva. Sociales, se exacerbó los conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos. Y políticas, consecuencias, se fortaleció el caudillismo, retornando así el segundo militarismo, periodo que va a ser de 1883 hasta 1895, también conocido como la Reconstrucción Nacional. Reconstrucción Nacional. Muy bien, entonces, chicas y chicos, hasta el momento, ahora vamos a entrar a un nuevo periodo, pero quiero saber si hay alguna pregunta o duda por ahí. ¿Ninguna? Ninguna pregunta, ya. Bueno, miren, Jorge Basadre le llama a este periodo el militarismo después de la derrota. Una pregunta, ¿la guerra con Chile la ganamos o la perdimos? La guerra con Chile, ¿la ganamos o la perdimos? La perdimos, así es, Andreita. Por eso es el militarismo después de la derrota, de la, de la derrota con Chile. A diferencia del primer militarismo, que se le conoce al primer militarismo como el militarismo después de la victoria, porque el Perú ganó la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, y ese primer militarismo nace después de la victoria de las guerras de independencia.
pero el segundo militarismo es el militarismo después de la derrota. Entonces, retornan al poder los caudillos militares y van a haber múltiples sublevaciones populares en esta época. Esto lo va a empezar el señor Miguel Iglesias. Iglesias no verdaderamente supo qué hacer. Reaperturó la Biblioteca Nacional, bueno, dándole el cargo máximo de director a Ricardo Palma, ¿no? El cual empezaría a recibir donaciones para reconstruir la biblioteca, ¿no? A eso se le conoce como, a él se le va a conocer como el bibliotecario mendigo, ¿no? Bien. También reabrió nuestra universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí está, ¿no? Bien. Ahora, Iglesias quiso sacar dinero cobrándole nuevamente a los indígenas, cobrándole nuevamente a los indígenas los impuestos, ¿no? Pregunto, ¿qué presidente que ya hemos visto había eliminado el tributo indígena? Y también eliminó la esclavitud. Es el presidente. Ahí está. Muy bien, Cristian. Ramón Castilla, ¿no? Acuérdate, muy bien, Carlita. Muy bien, excelente, Carlita. Acuérdense que Castilla, cuando quiso derrotar a Echenique, fue a Ayacucho y a Huancayo y en ambos lugares respectivamente, muy bien, vale, le dijo a los campesinos y a los esclavos, ¿no? Si ustedes me apoyan para sacar a Echenique del poder, a los indígenas les elimino el tributo. Gracias, papá. Y a los negros les elimino la esclavitud. ¡Viva Castilla! ¿No? Y de esa forma se cumplió esto durante el segundo gobierno. Pero Miguel Iglesias quería restablecer el tributo indígena con el nombre de contribución personal. Y es por eso que se desató una rebelión en Huaraz, Ancash, dirigida por el señor Pedro Pablo Atusparia. Esta fue una rebelión que hizo temer a las autoridades, pero finalmente fue derrotada la rebelión. Ahora, Iglesias terminó su gobierno porque Cáceres, que había quedado bastante resentido tras la traición, le dio golpe de Estado. Dándole golpe de Estado, Iglesias, bueno, en realidad Cáceres se enfrentó con sus tropas a Iglesias, y Iglesias se rindió. Ya esto literalmente es casi como una especie de enfrentamiento, como quién va para un golpe, ¿no? Ahora Iglesias se rinde y Cáceres le entrega el poder a una junta de notables, los que lo van a elegir presidente a él. Y ahí viene el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Las chicas, si me están escuchando, saben que Cáceres, a pesar de que era yacuchano, era alto, 1,95 m. Encima, una barba poblada. Yo sé que a las chicas les gustan los hombres lobos, así, poblada la barba, ¿no? El hombre tenía sus ojos celestes, ¿no? Acrespado, Cáceres, ¿no? Entonces, tenía un fenotipo bastante particular. Ahora, ¿qué dice el historiador Jorge Basadre respecto a Cáceres, no? Jorge Basadre dice: yo me declaro un seguidor de Cáceres. Yo he admirado mucho a Cáceres, pero hubiera preferido que muera en la guerra con Chile. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo va a preferir que muera en la guerra con Chile? Sí, es que si él hubiera muerto en la guerra con Chile, toda su imagen impecable hubiera perdurado para siempre. Pero como ahora salió vivo, decidió asumir la presidencia del Perú y los actos que va a desarrollar durante ese gobierno van a ser nefastos. Miren, Cáceres tendría que iniciar la reconstrucción nacional que Iglesias no había hecho. El problema era que el Perú le estaba debiendo a Inglaterra la suma de 100 millones de libras esterlinas. What the fuck? Sí. Y los ingleses ahora le van a querer cobrar al Perú. Pero, ¿qué hace Inglaterra? Inglaterra, su deuda de 100 millones, a sabiendas que el Perú no le va a poder pagar, se la vende a un comité de empresarios que son conocidos como los bondholders o el comité de los tenedores de bonos ingleses. ¿Qué hicieron estos bondholders? Vienen al Perú a cobrarle la deuda a Cáceres. Y el representante, que en este caso es uno de los que va a cobrar la deuda, es el señor Michael Grace. ¿Quién es este Michael Grace? Es el hermano del presidente o director del comité de los tenedores de bonos.
Pero los tenedores de bonos, otra vez, son los empresarios, tienen muchas industrias en el mundo, son gente millonaria. El director de los tenedores de bonos se llama William Russell Grace. Y William Russell Grace manda a su hermanito, Michael Grace. Michael llega al Perú y quiere hablar con Cáceres. Ellos son ingleses, acuérdate, ¿no? Entonces, Michael viene y le dice, Cáceres, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Michael Grace. He venido para el tema. Sí, chocherita, yo sé a lo que has venido tú. O sea, que yo tengo una arruga muy grande con Inglaterra, son 100 millones, pero lo habíamos garantizado con el salitre, chochera, y no tenemos cómo pagar. Yo de verdadcito que te pago, pero los chilenos nos han quitado el salitre. 1 millón de toneladas de guano. Nos han quitado prácticamente hasta Tacna y Arica por 10 años. ¿Cómo te pago, chochera? Todo está destruido. Oh, tranquilo, take it easy, Cáceres, no te apasiones tanto. Yo saber de dónde tú pagarme. Que sí, oh sí, solo que un problema pequeño. Yo no sé hablar Spanish y yo por eso mastico español. Y por eso te pido que me ayudes a jugar charrada. Y con esta charrada, tú ayudarme con la palabra o término para yo saber que eso es lo que yo quiero para pagar, tú pagarme a mí la deuda externa. ¿Ok? Muy bien, Chochita, está bien. All right. Punto number one. Yo quiero tu parte larga. ¿Cómo que tú quieres qué? Take it easy. No tu parte tuya. Yo parte larga de Perú. ¿Entiendes? Yo no hablar bien Spanish. Please. Es algo que hace chucu chucu tutu. ¡Ah! Chocherita. Lo que tú quieres son los ferrocarriles. All right. Ese ferrocarril quiero yo, esa parte larga, larga de Perú. Eso quiero yo. Claro que sí, Chocherita, yo te doy los ferrocarriles. Oh, pero Cáceres, yo quiero esos ferrocarriles por 99 años, 99 years. Entonces Cáceres, que era muy astuto, le dijo, Chocherita, ¿qué te parece si mejor el 99 lo convertimos en 66? No 99, sino 66. Oh, peruano Penn Davis, a mí me gusta tu manera tan viva. Así dicen en el mundo que los peruanos son vivos. Y esa manera tuya es muy astuta. Ok, muy bien, está bien, me gusta tu manera de ver las cosas. Acepto, 66 years. Este va a ser una anécdota para contarle a mis nietos. Ok, ok. Cáceres, con eso entonces estamos empezando bien. Estamos good. Cáceres le dice, Chocherita, ya pagué con eso la deuda externa. Oh, no, Cáceres, no, no. Deuda externa, muy alto, pero muy alto. Darme más. Ya, Chocherita, ¿qué quieres? Yo quiero tu parte peluda. Si tú me das a mí parte peluda, yo estar happy. ¿Cómo que parte peluda? ¿Qué te has creído? Yo tengo mucho pelo en el pecho, pero ¿qué? Oh, no parte peluda tuya, no ser sonso. Parte peluda de Perú. Sino que yo no saber cómo es esa parte peluda de costa, la sierra, hay una parte peluda. Ah, tú quieres la selva. All right, eso es lo que yo quiero. 2 millones de hectáreas de selva alta. Claro que sí, chocherita, yo te lo digo, ¿qué quieres plantar ahí? Mucho café, mucho café. Perfecto, quedaron así, quedaron así. Cáceres, ahora también yo quiero que tú me entregues, yo quiero que tú me entregues tu agüita de coco. ¿Cómo que tu agüita de coco? ¿Qué te crees? No, Cáceres, pero yo no entiendo no hablar bien. O sea, agüita de Perú, hay una agüita que tiene Perú ahí en el mapa. Es una agüita. Ah, tú quieres el lago Titicaca. Exactamente, Cáceres. Por ahí yo voy a traer los materiales para reconstruir los ferrocarriles y no quiero que me cobren aranceles y aduanas. Cáceres dijo, ah, perfecto, te entrego entonces la libre navegación por el lago Titicaca. Cáceres, yo también quiero que tú me entregues tu popó. ¿Qué? ¿Y tú quieres mi qué? Oh, no, no, obviamente de Perú. Ah, sí, ya sé que es de Perú. Ese popó que usas para tierras. Ah, ¿tú quieres guano? Exactamente. 3 millones de toneladas de guano para los ingleses. No solamente eso, le sacaron minas, haciendas, territorios por aquí y por allá, y al final Grace le dice a Cáceres, Cáceres, también quiero finalmente que me entregues a tu negro. ¿Cómo?
o sea, tu oro negro. ¿Cuál es el oro negro, Cáceres? Que en el mundo se dice oro negro. Ah, tú quieres petróleo. Exactly. Y de esa manera nos sacaron todo el petróleo de la Brea y Pariñas en Talara Piura. Chicas y chicos, con el contrato Grace, literalmente el Perú se entregó en cuerpo y alma. Por lo tanto, la cancelación de la deuda externa fue a cambio de concesiones con los tenedores de bonos. Y esta empresa, la Peruvian Corporation, va a ser la que va a administrar los ferrocarriles que los ingleses ya van a tomar por 66 años. Te cuento lo peor. Lo peor es que con todo eso que entregamos solamente se pagaría la mitad de la deuda. ¿What? Sí. Y la otra mitad se pagaría en 33 anualidades. Hay una anécdota, un historiador le dice al otro, no es posible, con este contrato el Perú literalmente se convirtió en un burdel. Tú sabes que los burdeles son prostíbulos. Así es que otro historiador le dice, oye, compadre, no te pases, pues. ¿Cómo vas a decir que el Perú es un burdel? Sí, no, pues, tienes razón, disculpa, disculpa. No, en los burdeles sí, todos ganan ahí, ¿no? Claro, pues acá no, pues. El Perú se ha regalado totalmente. Y sí es cierto, pues con este contrato, Cáceres quedó por así, mal, mal. Claro, el Perú se reincorporó a la economía internacional, pero ¿a qué precio? ¿No? Salimos del Infocor mundial, sí, pero ¿a qué precio? Vendimos el alma al diablo. Por eso dicen que como consecuencia de esto la economía peruana se sometió al capitalismo inglés. Bueno, el tratado García Herrera se firmó con Ecuador por otra vez un problemita que hubo ahí con el tema de las fronteras en el norte, que siempre lo va a haber, como ya les he venido diciendo. Luego, Remigio Morales Bermúdez es un presidente pro-cacerista, ¿no? Morales Bermúdez no llegó a acabar su gobierno porque va a fallecer casi medio año antes, pero aquí los problemas diplomáticos con Chile continuaron. ¿Por qué? Porque recuerda que en 1893 tenía que haberse llevado a cabo el plebiscito. Sin embargo, el plebiscito nunca se dio, lamentablemente. Nunca se dio, ¿no? Jorge Basadre, cuando era niño, él estaba justo, él nació en Tacna, pues, y Tacna estaba secuestrada por Chile. Y Basadre dice, yo no entendía por qué en mi provincia todos eran peruanos, pero se enseñaba no HP, sino HC. No entendía por qué acá se enseñaba geografía chilena si todos somos peruanos. No entendía por qué la prensa era chilena. No sabía por qué toda la cultura era chilena. Obviamente era la chilenización, pues. Entonces Cáceres, Basadre estaba un día en su colegio, en primaria, y dice que el profesor le dijo, oye, alumnos, un ratito, está viniendo el fiscalizador, el intendente chileno que va a ver si yo estoy enseñando historia del Perú o historia chilena. Un favorcito, colaboren, pues, ya, no se porten mal. Voy a atenderlo ahí en la puerta y rápido él ingresa y por favor todos saluden, ¿ah? Sí, profe, tranquila, profe. Ya, chévere. Se va a la puerta todo. Adelante, intendente. Cuando el intendente está entrando, el intendente, ¿cómo están, alumnos? Muy buenos días. Y cuando en eso ve, y se queda pasmado porque en la pizarra algún palomilla había colocado una letra, pero Arial 2000, alucinante. Decía, ¡Viva el Perú! ¡Muerte a Chile! ¡Ah! El profesor se quería caer, se quería, trágame tierra. El chileno en ese momento, ¿quién ha sido el chiquillo irresponsable que ha hecho esto en este momento? Y le metió un café cargado a todo el mundo. ¿Tú crees que alguien habló? Todos eran Fuente Ovejuna. Oye, nadie habló ese día y los castigaron toda la semana. Pero para eso el intendente asadazo al día siguiente fue al colegio. Ahora le quería decir meter un café cargado a todo el colegio. Cuando el intendente llegó al colegio, el intendente llega, va a hacer una formación en el patio y cuando se da cuenta, todas las paredes del patio con carbón negro decía, vive el Perú, muerta Chile, vive el Perú, muerta Chile, vive el Perú, muerta... ¡Ah! Te das cuenta ese afán de protestar de los estudiantes por una injusticia que se estaba llevando a cabo en esa época, ¿no? En fin. Bueno, Morales Bermúdez falleció y rápidamente se convocaron elecciones para que el único candidato que se presente sea Cáceres y obviamente, por ende, iba a ganar. Ahí está, pues, ¿no? Cáceres ganó. Miren ustedes, ¿no? Este gobierno ya se tomó como una cuestión de corrupción ya demasiado alta y es por eso que fue interrumpido al cuarto mes de gobierno por la coalición nacional. Chicas y chicos, la coalición nacional es el conjunto de los partidos civil más demócrata liderada por Nicolás de Pierola.
Piérola se enfrentó a Cáceres y lo derrotó. Derrotado Cáceres, Piérola llega a asumir la presidencia por segunda vez. Este es el segundo gobierno de Piérola. Recuerda que el primer gobierno se desarrolló durante la guerra con Chile. Bien, ahí entramos entonces, ya salimos de la reconstrucción nacional, salimos del segundo militarismo, estamos entrando a otro periodo, al segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Ok, a nivel económico, el estanco de la sal fue una medida donde el gobierno tomó el control de la venta de la sal en Ayacucho. Esto quitándole el negocio a muchos campesinos. El gobierno solo quería tener dinero. Y como pretexto, ¿qué dijeron? No, lo que pasa es que estamos tomando la sal porque queremos recuperar Tacna y Arica, pues. Hay que comprar armamento y recuperar Tacna y Arica. Ah, ya, pues, papá, hubieras hablado así, pe. Toma lo que tú quieras, pe, para iniciar nuestra vinguita, pe. Está bien, papá, agárrate. Y los campesinos no chillaron en ese momento. Pero cuando se enterarían que la sal, la plata de ese negocio no fue para comprar armamento, sino para los bolsillos de los ricos, se desató la rebelión de la sal. Y eso fue 2 años después. Ahora mira, se inició el boom del caucho. Tú sabes que la xiringa es una planta muy famosa en la zona de la selva, que es justamente para hacer las llantas Goodyear o Michelin, todos los neumáticos sabidos y por haber. Y es por eso que se empezó a explotar esto. Lamentablemente, el boom del caucho le costó la vida a más de 40.000 peruanos. Muchos del pueblo conocido, de la etnia conocida como los huitotos, van a ser los que sean esclavizados para la extracción del caucho. ¿Ya? Bien, otro tema interesante, la reforma militar. Desde Francia llegó el asesoramiento del señor Pablo Clement, un general que con su visión allá afrancesada empezaría a reformar la escuela militar, el ejército en este caso. La creación más importante de esta reforma fue la Escuela Militar de Chorrillos, que además es algo interesante. ¿Tú te imaginarías a los 17 años hacer servicio militar obligatorio? Se estableció la ley del servicio militar obligatorio. Faltaba gente. Sí, faltaba gente. ¿Ya? Listo. Vámonos con la reforma electoral. Ahora el voto sería directo. Tú me dirás, Alfo, ¿y entonces antes cómo era? Indirecto, pues. ¿Y qué es eso? Imagínate que todos ustedes van a votar por el partido civil, ¿ya? Pero tú no sabes quién es el rostro que va a liderar la presidencia. Entonces, esa era una votación indirecta, ¿no? Se votaba solamente por el grupo, pero de ese grupo no había alguien que mostrara la cara y visiblemente dijera, yo soy el representante de todos. Y si tú votas por el partido, estás votando por mí. No. Esa decisión ya se tomaba al interior del partido. Ahora ya no. Ahora se prohibió eso y el voto era directo, o sea, se votaba por el personaje. Y los electores solo alfabetos. Muy bien. ¿Qué representó en sí el segundo gobierno de Piérola? La base de lo que es la república aristocrática. Bien, chicas y chicos, hasta el momento, ¿alguna duda o pregunta, por favor? Ajá, así es. Ahorita vamos a entrar a lo que se refiere a la etapa del civilismo. Así ahí Andreita escribió acá civilismo. Vamos a entrar a esta parte ya. Todo claro, ahí Andreita. Perfecto. Ya, entonces quieren profundizar un poquito más por ahí, ya saben que pueden entrar a Alpha History. Ya por ahí me colocaron algunos corazoncitos, algunos me encanta, así es que ya saben, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Bien, chicas, chicos, vamos a empezar. Esta parte es muy importante porque literalmente la República Aristocrática es el periodo de 20 años donde 24 familias controlaron el Perú. 24 familias. Tú dirás, ¿24? Sí, solo 24. Imagínate que en tu salón de clase ustedes sean 30 alumnos, ¿no? Entonces, 30 alumnos son 30 familias. Ya, no, los que gobernaban el Perú eran solo 24. ¡Wow! Un grupito era la oligarquía, pues.
Entonces, la república aristocrática es el gobierno de la oligarquía, es el periodo de la oligarquía. Ahora, ¿a través de qué partido ellos controlaron la presidencia, el Congreso, el Poder Judicial, la educación, todo? A través del partido civil. La dependencia económica va a ser directamente del capital inglés, pero a finales de la República Aristocrática, Estados Unidos va a empezar a tomar mayor protagonismo. La economía es una economía agro-minero exportadora. Eso significa que como los oligarcas tenían tierras, en esas tierras producían azúcar, algodón o caucho, eso lo exportan. O algunos tenían minas, en esas minas tienen cobre, eso lo exportan. Entonces la economía es agro-minero exportadora. Es el gobierno de la oligarquía, pero ojo, la oligarquía dentro de las provincias tenía una serie de apoyo, ¿no? Ese apoyo era el que se los proporcionaban los gamonales. Los gamonales son como empleados de la oligarquía, pero son sus empleados que dirigen todo el negocio que se encuentra en una provincia. Por lo tanto, el gamonal a veces se comporta abusivo. Como ha sido dejado a cargo para dirigir todo por el oligarca, los gamonales toman demasiado poder. En un pueblo, el gamonal no solamente dirige una hacienda, es el comisario de ese pueblo, es el juez de ese pueblo, es hasta el sacerdote del pueblo, ¿no? Literalmente, ¿ah? Tú quieres irte por ahí a hacer una denuncia, el gamonal es quien atiende. El gamonal se encarga literalmente de todo. Eso obviamente eran abusivos. Otra característica muy marcada es la exclusión política de la clase media, ¿no? La clase media no va a entrar a la política, tampoco los obreros y tampoco los campesinos. ¿Ya? Vamos a ver cuántos presidentes hay durante la República Aristocrática. Está el señor Eduardo López de Romaña, que es el primer presidente de la República Aristocrática. Durante su gobierno, anota por favor la hora más importante, en 1901 se fundó el Club Alianza Lima. Anótalo por favor. Ya, no, bueno, eso no. Eso coincidió, pero ya. Un punto importante es la firma del Tratado Osma-Villazón con Bolivia. ¿Por qué se firmó ese tratado? Porque todavía con Bolivia no se zanjaba bien el tema de la frontera en el lago Titicaca. Así que con esto se va a empezar a zanjar poco a poco. Estas son sus obras más importantes. El Código de Minería es un reglamento, un estatuto para promover las inversiones extranjeras de que se lleven minerales peruanos. En ese caso, la empresa más importante que llegará al Perú en esa época va a ser la Cerro de Pasco Mining Corporation. Es una empresa estadounidense que llegó a Cerro de Pasco a sacar cobre. Y la otra obra importantísima, el Código de Aguas. Justamente entre estos años, Cuba había empezado un proceso de guerras contra España. A eso se le conoce la guerra hispano-norteamericana. Cuba tenía el apoyo de Estados Unidos. Y como están en Norteamérica ambas, tanto Cuba como Estados Unidos, Norteamérica es eso, se le llama pues, la guerra hispano-norteamericana. Pues como los campesinos cubanos estaban en guerra, no producían azúcar, los índices de exportación de azúcar del primer productor que ha sido Cuba siempre, bajaron. Entonces el Perú, con el Código de Aguas, empezó a implementar toda una red de alcantarillas, de acueductos, de todo eso para que puedan eh, expandir las zonas agrícolas y tecnificar la agricultura y producir más azúcar, ¿ya? Bueno, Manuel Candamo es el hombre más rico de todos. Es como sería hoy Carlos Rodríguez Pastor. Manuel Candamo llega a promulgar solamente una ley de ferrocarriles. Esta ley de ferrocarriles era un proyecto para construir más líneas férreas en el Perú. No se pudo cumplir porque falleció de un paro cardíaco ahí nomás a los pocos meses de su gobierno. De esa forma se convocaron elecciones y salió elegido el hijo del fundador del Partido Civil, el señor José Pardo, y Barreda es el presidente. Acuérdense que él es hijo de José Pardo y Lavalle. Muy bien. ¿Cuál es la obra más importante, chicas? Todas las chicas que me están escuchando, memorícense esta obra, por favor, asimilen esta obra. Dentro de la reforma del sistema educativo, se estableció no solo la educación primaria y gratuita y obligatoria, sino que la mujer va a poder postular recién a universidades. Entonces, ya sabes, Andreita, Valeria, Carlita,
Ailén Cecilia, Cielo, ya saben, chicas, ¿ah? Todas, por favor, el día de hoy su oración por José Pardo Ibarreda, mi presidente, tu presidente, nuestro presidente. Bueno, agradecele, por favor, José Pardo, donde quiera que estés. No sé si estás arriba o abajo, pero bueno, donde estés, gracias. Porque sin ti no podría postular a San Marcos, sí, definitivamente. ¿Ya? Muy bien. Este es el punto más importante, la reforma educativa. Incluso se construyeron escuelas, vamos a decir, universidades para formar profesores. La Universidad Normal de Varones para formar profesores, o sea, pedagogos, docentes, y la Escuela Normal de Mujeres para formar profesoras en este caso, ¿no? Ojo, esas escuelas, esas universidades tienen nombre o actualmente, ¿no? La de varones es la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, y la que está en Chosica. Y la otra es la Universidad Sagrado Corazón de Jesús, la UNIFE, que está aquí en Monterrico, ¿ya? Bien. José Pardo dejó el mando y llega Augusto Bernardino Leguía Salcedo. Acá está Leguía, mira. Se dio el primer paro general obrero en su gobierno, pero él logró dar la ley de accidentes de trabajo. ¿Ah? Para todos los obreros, para que cuando se accidenten tienen su ley. ¿Ya? Se firmó el Tratado Polo Bustamante con Bolivia para de una vez cercar ya los límites. El 44% del lago se le dio a Bolivia y el resto para nosotros. Ahora, se firmó el Tratado Velar de Río Branco con Brasil y se le cedió territorio a Brasil. Se le cedió territorio a Brasil. ¿Ya? Bueno, un dato interesante, acuérdense que durante el primer gobierno de Leguía se descubre Machu Picchu. Bueno, en realidad, Hiram Bingham, que llegó desde la Universidad de Yale, Estados Unidos, en 1911, no es que él la descubrió, ¿no? Machu Picchu ya había sido descubierto por un peruano, para que ustedes sepan, ¿ya? Eso fue en 1902, 9 años antes que Bingham llegara al Perú. El peruano se llama Agustín Lizárraga, pero no se le dio la atención debida. No se invirtió para que pueda iniciar las excavaciones, limpiar Machu Picchu. En cambio, Estados Unidos sí venía con toda la inversión y se hizo, recontra conocido esto, ¿no? Bien, vamos a seguir aquí. Cuando Leguías deja el cargo, se presenta Guillermo Billinghurst en las elecciones contra Antero Aspíllaga. Bueno, Guillermo Billinghurst dijo lo siguiente: si votan por mí, el PAN va a ser más grande. Con razón, pues míralo ahí a Billinghurst, ¿no? Está un poco subidito. Y si votan por mí, no solo va a ser más grande el PAN, sino va a costar menos. Todo el mundo en ese momento empezó a llamarlo la Royal, no, perdón, el pan grande. Y empezaron a llamarlo el pan grande. El PAN grande se convertiría en el primer de todos esos presidentes gobierno populista y antioligárquico, que logró la imposición de la ley de las 8 horas, pero solo para la empresa de obreros Muelle y Dársena del Callao. Tú dirás, Alfred, ¿por qué no le dio la ley de las 8 horas para todo el Perú? ¿Por qué? Porque el Congreso estaba plagado de fujimoristas. No, perdón, el Congreso estaba plagado de civilistas y obviamente le impedían aplicar grandes cambios. Y otra ley importante fue la ley de accidentes de trabajo. Bueno, Billinghurst quería cerrar el Congreso para él poder gobernar ya, para poder dirigir bien su gobierno, pero antes de que él haga eso, lo cerraron a él. Acá está el general de la oligarquía. Entra el primer gobierno de Óscar R. Benavides, Óscar Raimundo Benavides Larrea. Derrocó a Billinghurst en defensa de los intereses oligárquicos. Justo ahí coincidió el estallido de la Primera Guerra Mundial y vean, meten a José Pardo Ibarrera. O sea, el golpe que Benavides dio fue nada más para darle el paso a José Pardo Ibarrera, quien gobernó por segunda vez. Acá se incrementaron las exportaciones gracias a que ya la Primera Guerra Mundial estaba en su fase de desarrollo y se estableció la ley de las 8 horas para todos los obreros del Perú, debido a que todos los obreros hicieron un paro de 3 días, o sea, muchas protestas y ya, pues, ¿no? Un dato interesante es que durante el gobierno de José Pardo, en 1916 se dio el levantamiento de Rumimaki, que en español es mano de piedra. ¿Esto por qué causa? Por la expansión de haciendas latifundistas con apoyo del Estado, y el objetivo era la construcción de un Estado federado del Tahuantinsuyo. O sea, tenía una cuestión milenarista, así como ustedes lo vieron con Juan Santos Atahualpa, con Tupac Amaru II, ¿no?
esos líderes del siglo XVIII. Pero fracasó al final la rebelión, pero es interesante mencionarla. Chicas, chicos, hemos terminado. Esta es la línea de tiempo para la clase del día de hoy, de todo lo que se desarrolló, tanto ayer como hoy. Ahí está ordenadito. Yo de verdad les agradezco bastante a cada una y a cada uno de ustedes por su atención. Y les voy a pasar a dar las claves, ¿ya? Aquí les voy a dejar las claves, chicas y chicos. Eh, ¡Listo! Muchísimas gracias a cada uno entonces, a cada uno de ustedes, siendo 4:55. Me paso a retirar. Así es que estuve el día de hoy en reemplazo de su maestro y un abrazo pues para todas y para todos y con fuerza a seguirnos preparando en este ciclo. ¿Sí? Cuídense mucho. Hasta la próxima.